Dios les bendiga, hermanos. En este día vamos a compartir el estudio de la escuela dominical. Los que tienen la guía es el estudio 9. Y habla de la venida del Espíritu Santo, del Pentecostés. Estoy muy alegre porque este tema trae una emocionante revelación de Dios a la humanidad. Quisiera leer algunos pasajes que están acá ya en la guía de estudio bíblico, que los que están estudiando acá con nosotros. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que los que recibieron palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernadores del pueblo, ancianos de Israel. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Y Saulo consentía con la muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras, Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Hay otros versículos que usted puede estudiar en su estudio. Cuando usted viene a este tema de la Pentecostés, que está en la Biblia, es una de las 3 fiestas importantes que están marcadas por Dios. El Pentecostés es algo impactante. Primero, se celebra exactamente 50 días después de la Pascua. Nosotros los creyentes sabemos y entendemos que en la Pascua se ejecutó el acto más glorioso de la historia de la humanidad, cuando Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el acto de la Pascua. Después vendría un nuevo comienzo en el Pentecostés, pero ya sería para los que creyeron en ese sacrificio de la cruz. Si usted estudia la Biblia, usted se dará cuenta que en la historia de la humanidad, de la caída de la humanidad, cuando el hombre pecó, cuando Eva pecó, fue retirado el Espíritu Santo del corazón del hombre. O sea, en ese momento se hizo una ausencia. Desde esa época hasta ese día del Pentecostés, el hombre estaba completamente vacío. El hombre nació conforme a la imagen y semejanza de Dios, espíritu, alma y cuerpo completos, y la presencia misma de Dios en su ser. Pero Dios fue desalojado por la voluntad del hombre del corazón. Adán y Eva desalojaron por la voluntad, su propia voluntad, desalojaron a Dios, porque se pretendían tener conocimiento, querían saber más que Dios. Desde ese momento la humanidad, los hombres, al tener ese vacío interno, han venido en un completo caer y caer y caer, y todas las desgracias que en la humanidad hay. Pocos días después, Adán y Eva tuvieron la triste noticia de que su propio hijo mató a Abel. Así vino desde ese principio hasta lo que conocemos hoy, con tantas guerras y matanzas. Y después, cuando llegó el tiempo de Cristo, las filosofías de los hombres que decían, por ejemplo, dicen 1 Corintios capítulo 11, 22, que los hombres griegos buscaban sabiduría y que los judíos pedían señales. Siempre estaban en ese constante escarbar del conocimiento, como lo hacía Adán y Eva, esperando así conocer por sí mismos, sin la ayuda de Dios, el camino del retorno a una nueva plenitud de verdad. Pero ahí comienza lo hermoso de esta historia. Lo hermoso de la historia es que Dios promete, Jesucristo promete, le dice a los discípulos que no se vayan de Jerusalén,
no se vayan de Jerusalén hasta que recibáis la promesa del Espíritu Santo. En ese día del Pentecostés habían 120. Estaba María, los discípulos y varios seguidores del Señor. En esa ocasión hubo una manifestación gloriosa, porque era el momento del retorno de aquel que había sido desalojado del corazón del hombre, aquel que había sido desechado del corazón del hombre. El mismo Espíritu de Dios, porque el Señor dijo: el día que pecares morirás. El día que el hombre pecó no murió físicamente, murió espiritualmente, porque desalojaron al Espíritu Santo de su corazón. Desde ahí pasaron miles y años. Y todos, griegos, judíos, patriarcas, profetas, intentaron acercarse a Dios, pero la ley no era suficiente. Y vino la Pascua, el único sacrificio que puede llevar al hombre a encontrarse con Dios. Y aquel que cree en ese pago recibe el regalo del Espíritu Santo. Yo no me imagino, yo sé que el día 50, el Espíritu Santo, había una fiesta en los cielos. Una fiesta llamada Pentecostés. Una fiesta en el cielo, porque ese día el Espíritu Santo retornaría al corazón de aquellos que le había criado en el Edén. Por la fe en la Pascua y en el sacrificio de Jesucristo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese día de Pentecostés hubo fiesta en el cielo y fiesta en la tierra. Porque aquel, como dice el Salmo 19, que como sol que sale en el horizonte, comenzó a salir y comenzó a iluminar aquel tabernáculo. Aquel tabernáculo que durante miles de años estaba vedado. Aquel tabernáculo que tenía un velo y no podía entrar la sabiduría y el conocimiento de Dios. Porque como dice 1 Corintios, los hombres buscan sabiduría y los judíos señales. Mas nosotros, los cristianos, predicamos la locura del Evangelio, de que todo aquel que en él creyere tendrá la investidura del poder del Espíritu Santo y daréis testimonio. Porque no tiene sentido esa visita, pero no es una visita para irse. El Espíritu Santo vino en Pentecostés para quedarse. Se quedó en 120 y siguió propagándose como el fuego, porque dice la palabra que era luz, como antorchas en su cabeza. El hombre tiene un ser, tiene una habitación, tiene un espíritu. Pero ese espíritu estuvo siempre a oscuras, porque el velo de la carne le impedía a la luz de Dios entrar a la conciencia del hombre para que pudiera entender qué significaba la muerte de Cristo. Y la palabra nos dice que ese día que Él murió, el velo fue roto, fue despedazado. La luz penetró hasta lo más profundo del corazón de la conciencia de todos, porque Él era el velo y Él se rompió, dice la palabra. Fue hecho pedazos para que esa luz penetrara a nosotros y nos diéramos cuenta que el que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios y Dios mismo hecho carne, tendrá la plenitud del testimonio de Dios.
quiero hacer una referencia a varios testimonios, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo se goza en nosotros, pero viene a dar testimonio en nosotros. ¿Qué quiere decir con eso? El poder del Espíritu Santo no es solamente hacer señales o dones o conocimiento o revelación de conocimiento, sino que tiene la autoridad de poder hacer. El hombre tenía mucho conocimiento. Hay muchos filósofos actuales que dicen que el poder de la voluntad es mayor que todo y es lo que hace que se mueva la humanidad. El poder de la voluntad. Como dice allá un señor filósofo Schopenhauer, la voluntad como que mueve todo el mundo. Así es, como representación, todos los hombres nos imaginamos las cosas y pensamos que eso es real. Pero cuando viene el Espíritu Santo e ilumina ese ser interno, ya no afuera, aquel ser que durante tanto tiempo estaba en la oscuridad, comienza a ver la revelación del Espíritu Santo y comienza a sentir su compunción, como dice algunos pasajes aquí en el estudio, que la gente sintió compungida al oír el mensaje de Pedro. La gente fue afectada directamente y comenzaron a creer que Jesucristo era el Señor. Hay alguna gente que todavía en su filosofía o en su religión piensan que Jesucristo no es Dios. Para ellos el Pentecostés se cierra y el velo les vuelve a quedar en la cara. En una ocasión yo le dije a una de estas personas que quería convencerme de que Jesucristo no era Dios. Y yo le dije, tienes unos minutos para testificar de tus conceptos con respecto a Jesucristo como un hombre, nada más. Y él, muy contento, comenzó a describir lo que habían enseñado sus doctrinas. Y yo le dije, pero al final yo tengo 2 preguntas para ti. Tienes que responderlas. Él, con mucho gusto, me testificó, me quiso convertir a su doctrina de que Jesucristo es un simple ángel. Cuando terminó, yo le dije, ahora es el tiempo, solo te voy a hacer 2 preguntas. 2 preguntas. Le dije, ¿tú crees que Dios es todopoderoso? Él inmediatamente dijo, claro, Jehová es todopoderoso. Le digo, necesito que estés completamente seguro porque dependiendo de lo que usted diga, de esa seguridad, la segunda pregunta te lleva a la revelación de Cristo. Me dice, completamente seguro de que Jehová es todopoderoso. Entonces le dije, si Jehová es todopoderoso, ¿puede Él, porque Él todo lo puede hacer, hacerse hombre, tomar cuerpo de hombre, habitar entre los hombres, ofrecer su cuerpo como hombre y su sangre para salvación de los hombres? ¿Puede Dios hacerlo, sí o no? Inmediatamente aquel hombre quedó confundido, comenzó a darse cuenta de que no podía contradecir lo que yo le decía. Porque si él decía que no, que él no se podía, Dios no se puede hacer hombre, entonces contradecía lo de todopoderoso Dios. Salió muy triste, confundido, porque la confusión está en no querer aceptar la realidad de que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios mismo, la persona de la Trinidad. Luego entonces viene lo más glorioso. Cuando el Espíritu Santo en Pentecostés vino, como decimos, lo más importante no es el fuego, las luces, es la luz en el corazón del hombre. Es el espíritu de sabiduría, de entendimiento, de la guianza del Espíritu, de los 7 Espíritus de Dios que dice Isaías. El hombre sin Dios está perdido. Es más, usted no puede entender la Biblia si no tiene el Espíritu Santo. Puede asistir a los mejores seminarios, puede ayunar y orar, pero si usted no tiene el Espíritu Santo, si no tiene el bautismo del Espíritu Santo, usted no podrá nunca entender el propósito del plan de Dios.
Aquella arca tenía 2 querubines que tapaban con sus alas aquella cajita. Pero desde que Cristo vino, esas alas se quitaron. Ya no había cobertura. Para el Hijo de Dios, Cristo ha sido revelado en nuestros corazones. El maná, la vara y autoridad y los 10 mandamientos se revelan a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Y como le vuelvo a decir, ese Pentecostés fue una fiesta gloriosa porque el Espíritu Santo estaba deseando esa fecha de volver al lugar donde había sido desalojado, al centro del corazón del hombre. Y el Espíritu se goza en nosotros cuando le abrimos nuestro corazón y recibimos a Cristo en nuestra vida. Quiero contarles un testimonio. Un amigo me envió por Facebook, celebrando sus 12 años de salir de la adicción. El hermano Juan Carlos Montero Gómez. Si usted ve las fotos, como en muchos testimonios, el hombre cambiado a una nueva persona físicamente. Pero ese no es el punto, porque Dios, en el Espíritu Santo, no ocurre un cambio externo. Dios busca un cambio interno. El Espíritu mora en el espíritu de hombre, va hacia el corazón del hombre. Y ahí comienza la regeneración y el poder para dar testimonio. Él, después de estar en completa adicción, tirado en la calle, que no servía para nada, hoy es licenciado y es líder de restauración de personas en adicción. Un excelente líder y hombre de Dios. Había un hombre muy conocido por la humanidad, Gandhi. Gandhi dijo que él no conocía a ningún cristiano. Gandhi dijo que el único cristiano que él conocía era Cristo. Ahora bien, no sé cómo terminó su relación él con Cristo, pero si él llegó a esa conclusión y no lo recibió como Señor, y no recibió el Espíritu Santo de Dios, de nada le va de la sabiduría y el conocimiento de eso. Ahora bien, yo le digo a él, a Gandhi y a todos que dicen que no hay cristianos con poder y testimonio, que me gustaría que conocieran al hermano Juan Carlos y el cambio de Dios en su vida. Tal vez si Gandhi hubiera conocido a mi mamá, hubiera pensado diferente. Si hubiera conocido a mi hermano, Pastor William, hombre de testimonio, porque el testimonio implica santidad. El poder del Espíritu Santo no es un lujo, es una necesidad para vivir sobre el pecado, para la autoridad, porque el hombre está sumido en el pecado. El hombre está sumido en la debilidad. El hombre es llevado por su voluntad como la hoja es llevada por el viento. Cuando viene el Espíritu Santo, no hay poder, no hay sentido de poder, si ese poder de Dios no produce el cambio y el testimonio en la persona. Tú tienes que entender eso. Si no has recibido esa revelación de Cristo y el Espíritu Santo en usted, algo está pasando. Necesitamos entrar a esa fiesta de Pentecostal. Necesitamos que esa luz que dice el Salmo del sol de justicia rompa el velo y entre hasta lo más profundo de la conciencia del hombre y nos haga entender que no somos el centro del universo, que no somos aquellos que van a regir la voluntad para llegar a cualquier lugar. Si realmente usted quiere conocer a Dios, si usted quiere conocer la verdad, porque eso es lo más difícil, conocer la verdad. Muchos cristianos les cuesta entender qué es la verdad. En el proceso de pastorado, muchos cristianos quedan en un nivel donde le impiden al Espíritu Santo que la revelación del Espíritu Santo
elimine los pecados de él. Y seguimos en la justificación y la sabiduría del hombre para decir que podemos seguir en pecado. Eso Pablo tuvo que lucharlo en la iglesia. Porque los creyentes nuevos no entendían que la manifestación del Espíritu de Dios, que lo significa poder de testimonio, para dar testimonio. El testimonio es usted. La gente no va a creer si no va a Cristo en usted. Y el Espíritu Santo quiere dar testimonio en usted. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted reconoce a Cristo en su vida, Él le da el poder para que usted triunfe en nuestra debilidad. No es que seamos muy fuertes, sino que Él siempre en su gracia está ahí para no dejarnos caer, no dejarnos volver atrás al vicio. El Espíritu Santo es esa garantía, es la fiesta de Dios, es el poder de Dios, es la morada de Dios en nosotros. O sea, es la persona que mora en la habitación, que algunos llamaban, los griegos llamaban etos. Pero no es logos, ni la emoción tampoco. Porque algunos se llenan de emoción, pero aún no han entrado a lo más profundo, donde el velo se rompe. Pero resulta que ese velo lo rompe Dios. Pero los hombres, dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 17, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mucha gente no quiere asistir a la congregación o no quiere recibir el Espíritu Santo, porque si recibimos el Espíritu Santo implica una nueva forma de vida, una nueva forma de verdad. Tenemos que llegar a reconciliarnos, tenemos que llegar a hacer justicia, porque a veces estamos dejando que las personas dominen nuestra vida. Y como dijo Jesús en una ocasión, si ustedes se dejan dominar por su padre o su madre o sus hijos, no son dignos de mí. El hombre de Dios, en esa sabiduría viene el conflicto. Aquí en el texto que hemos leído, encontramos la adversidad que vino contra el pueblo de Dios y mataron a Esteban. Muchas veces esa plenitud del Espíritu Santo será un choque para los sabios, será un choque para las doctrinas humanas que pretenden que Dios se puede mover por nuestras obras. No hay ninguna obra que pueda mover al Espíritu de Dios. La única obra es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero contar esta anécdota, tal vez a alguno le hace gracia, pero tiene que ver con testificar. En un pueblo de esos que hay por acá, muchos en Estados Unidos, pequeñito, donde todo el mundo se conoce, había un juez y había un juicio, había un abogado y un fiscal. Invitaron a dar testimonio a una anciana que prácticamente era la que había traído de parto a todos los del pueblo, que era un pueblo pequeño. El primer abogado, tratando de tomar ventaja, congraciarse con aquella que iba a dar testimonio, con la anciana, le dijo: ¿usted me conoce? La anciana le volvió y dice: sí, yo lo traje hasta este mundo. Desde que eras niño siempre has sido un bribón, siempre has sacado ventaja de los demás, siempre usas tu poder para perjudicar a los demás, has dejado mujeres embarazadas. Y el Señor le dijo: no, un momento, ya está ahí. El otro abogado se rió y le dio la palabra al fiscal. Y el fiscal se acercó con una risa, pensando que la señora había dado un testimonio que había puesto muy mal. Y cuando el fiscal se acercó a la señora, le dice: y a mí me conoce tan bien. Usted también es uno que lo que ha hecho es embarazar a jóvenes, no ser responsable con sus hijos, no paga las cosas que debe, es un altanero, es un egocéntrico. Claro que lo conozco. El fiscal se asustó y le dijo: bueno, gracias, y cortó el testimonio.
Inmediatamente el juez llamó a los dos abogados y les dijo, vengan acá. Hizo una conferencia, le dijo, vean, ustedes dos, fiscal y usted, si a alguno de ustedes se le ocurre preguntarle a esa señora si me conoce a mí, lo fusilo. También el juez sabía que aquella señora de más de 100 años conocía el testimonio pésimo. Eso es lo que tiene que ver con el Pentecostés. El Pentecostés no es una emoción, no es un fuego. Es la luz de la verdad en el corazón del hombre para poder vivir en santidad, en continencia, viviendo para Dios en santidad. Si el Espíritu Santo no hace esa obra en el corazón del hombre, aquella promesa de recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo no se está cumpliendo. Eso es lo hermoso de la revelación del Espíritu Santo cuando Él promete venir para quedarse en el corazón del hombre. Porque el Espíritu Santo, hermanos, no es una visita. Él viene a quedarse en esa habitación que Él ya había formado desde el principio de las cosas. Ese pentecostal, esa fiesta que hubo en los cielos, esa revelación del Espíritu Santo, con ese deseo de llegar, con ese fuego de llenar a Pedro, a Juan, a María, y aquel Pedro que era un hombre sin letras, sin vulgo, sin sabiduría, tosco, fue lleno del consejo y la sabiduría de Dios. Así pasa. Conozco esos testimonios. Podría hacer una lista de personas que yo he visto con mis ojos dando testimonio de Cristo en su vida. Claro, los hombres del mundo siempre rechazan esas realidades y como a Esteban, dice el texto, lo apedrean. Porque Esteban testificaba de que Jesucristo es el Señor. Y como aquel Señor que les decía al principio, que dice y insiste que Jesucristo es solo un ángel. Y que no entiende quién es nuestro Señor Jesucristo. No habrá esa revelación. El velo no se les será quitado. Mas aquellos a los cuales el velo se les quitó, y conocemos que la persona de Cristo está sentado a la diestra del Padre, como dijo Esteban. He aquí veo al Padre y al Hijo sentado a la diestra de Dios. Le pregunto en este momento, en esta lección, donde dice que el reino avanza. El reino necesita avanzar en la piedad, en el amor, en la justicia, en el trato del cristiano hacia los inconversos. Porque esa es la revelación de Dios. El Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo se manifiesta en querer dar bendiciones a los hombres, en querer dar consejo a los hombres. Yo he visto gente en total depresión ser sana. He visto gente en total enfermedad ser sana. Todo esto solo es secundario en la vida de aquel, como dice la palabra del Señor, mas buscar primeramente el reino de Dios, la manifestación del Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? Pues el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Y si hay una persona que necesita conocer la verdad, es nuestro yo interno, es nuestro espíritu, que está tan sumido en la oscuridad. Todos los conflictos que usted encuentre en su casa, toda oscuridad que hay en su casa, toda esa gritería, todo ese no prosperar, me refiero a estar con el gozo, la paz, la benignidad del Señor. Está puesta porque la persona está poniendo una justificación. En ese encuentro, en este estudio, se manifiestan varias cosas. Qué hermoso, el Espíritu Santo nos
no se limitó ahí. Después vino y dice que la palabra de Dios que ellos fueron esparcidos por todas las partes. O sea, que recibir el Espíritu Santo es lo mismo que cuando Jesús fue llevado al desierto. Recibir el Espíritu Santo tiene una implicación y es el conflicto con la gente. La gente quiere. Y aquí quiero hacer una pausa. A veces me encuentro yo con cristianos que me preguntan sobre asuntos que son completamente periféricos a la fe. Doctrinas que realmente no son la médula de la fe. Por ejemplo, ¿quién inspiró el canon? Por ejemplo, si Santiago es o no aceptado, si el libro de Enoc o no existe, si hay que leerlo o no leerlo. La gente busca sabiduría, cuando debieran de irse al principio de conocer la persona del Espíritu Santo. Como le dijo, el que no tiene el Espíritu de Dios no puede entender la Biblia. Si usted no tiene el Espíritu Santo, puede recibirlo hoy. Recibirlo hoy y decirle al Señor, enséñame a vivir. Porque para eso vino a vivir el Señor, vino el Espíritu Santo. Para vivir una vida de plenitud, no conforme a nuestros propios deseos. En esta hora, quisiera yo agradecerle a todos ustedes que han puesto atención. Y quisiera que usted entendiera que usted tiene un conocimiento previo. Y usted se enfrenta a esta verdad con todas sus fuerzas. Y a veces decimos, y esto es muy peligroso, que si Dios quiere cambiarme, porque ese es otro aspecto muy fuerte. Bueno, si el Espíritu Santo tiene tanto poder, pues que me cambie, que me quite este mal carácter. Como decía una hermana hoy, es que yo tengo el carácter muy fuerte. Y le dije, un momento, eso hay que analizarlo. Usted no tiene carácter fuerte, lo que usted tiene es un carácter débil. Se deja llevar por la carne, por la ira, por el enojo, por la crítica. Carácter fuerte es aquel que se somete, que se queda callado, que bendice a aquel que lo insulta. Eso es carácter fuerte. El que domina su corazón. Eso es carácter fuerte y viene del poder del Espíritu Santo. Vivimos, como le digo, en un conocimiento previo. Por eso el Espíritu Santo vino a Pentecostés a esos 120 porque ya estaban dispuestos a recibir la unción. Claros estaban de que Jesucristo era el Señor. Ya no tenían argumentos para defenderse y decir, no, esto puede ser una teoría o no. Ellos ya sabían que Jesucristo era el Señor. Y hay una cosa que es una contradicción dentro del conocimiento, porque ese es otro problema. Cuando hay personas que entran a la iglesia y quieren ser guiados por Dios, pero no reciben el Espíritu Santo y no someten su voluntad a Dios, comienzan a hacerse doctrinas erróneas, como está en el primer libro de Corintios. Libertades que se dan. Y con eso ya casi quiero terminar. Como les decía hace un tiempo atrás, cuando yo participaba con adolescentes, eran jóvenes no cristianos, jóvenes de barrios muy difíciles, jóvenes donde veían un asesinato una o dos veces por semana, y a ellos les asistíamos con un seguimiento espiritual, pero también les dábamos un tiempo de recreación. Por vivir en un lugar de mucha violencia, al hacer las dinámicas de juego, de balón, de fútbol, que por cierto hay algunos que ya me condenaron, ¿verdad? Me mandaron al infierno por decir esto. Pero no, yo le ayudaba a los jóvenes y ellos jugaban. Algunos de ellos se enojaban, furiosos, porque algunos otros lo golpeaban.
yo detenía la actividad y los llamaba y les decía, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a hacer 3 preguntas. Si no responden bien a esas preguntas, detenemos la actividad y nos vamos. Se quedaban un poco molestos porque yo iba a terminar el partido. Bueno, le decía a los que estaban en conflicto. Dígame usted, ¿puede el diablo hacer que usted haga algo que usted no quiere hacer? Se quedaban viendo y uno decía sí y el otro no. Bueno, la respuesta es no. El diablo no puede ejercer poder sobre su voluntad. Ese libre albedrío Dios lo dejó completamente pausado. El diablo te puede engañar para que tú cedas su voluntad a él. Pero si tú dices no, hay gente muy buena que durante muchos años han dicho no fuman, no toman. Pero eso no implica que sean espirituales. La segunda pregunta, ¿pueden los demás hacer que yo haga algo? Que provocarme a mí que algo que yo no quiera hacer, ¿pueden los demás hacerlo? La respuesta, sí, es que me enojan, decía el otro. Es que él me enoja. Le digo, no, nadie puede provocar hacer lo que tú no quieras hacer. Y la tercera pregunta, le digo, ¿puede Dios hacer que tú hagas algo que tú no quieres hacer? Y ellos se quedaban pensando, lo que sí. Le digo, no, la respuesta es no tampoco. Esta es una verdad cristiana. Si esto no existiera así, el hombre no podría responder a la salvación. Hay algunos que están ahí peleándose entre el calvinismo y el arminianismo, vamos a dejarlo, no. Pero en realidad, Dios vino al Espíritu Santo en el Pentecostés a revelarnos a Cristo para vivir en autoridad y que nuestra voluntad ejerza el poder para ir en contra de todas estas cosas, pero sobre todo en contra de esa sabiduría humana, en contra de esa justificación, en contra de estar echando siempre la culpa a los demás, en contra de estar echando la culpa al diablo, en contra de decirle a Dios, si tú quieres me cambias. No, Dios en Cristo Jesús nos dio la libertad para que demos ese paso de fe, y al dar ese paso de fe, recibes el Espíritu Santo y comienza a vivir en testimonio de poder. Eso es lo que predicaba Pablo. Yo soy libre de hacer lo que quiera, decía Pablo, pero yo no me dejaré dominar de nada. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, Señor. Gracias por el Pentecostés. Gracias por esa fiesta que en los cielos se desató. Gracias por ese gozo que se desató ese día, allá hace casi 2000 años, más de 2000 años, donde el Espíritu Santo con aquella alegría vino y bautizó y retornó al corazón de los hombres. Aquellas habitaciones que estuvieron vacías durante toda la historia fueron preparados por el Evangelio de Jesucristo y el Espíritu Santo vino y habitó en el corazón de los hombres otra vez. Y eso es lo que significa Pentecostés. Hombres que ahora reciben no la visita, sino la morada del Espíritu Santo. Él no vino para visitar, Él vino para quedarse en tu corazón. Déjate guiar por Él. Entonces tendrás poder. Y serás de testimonio a la gente y dirán, algo tiene este, que no es sabiduría de hombre, no son señales de hombre, es gracia de Dios. Hermanos, oramos. Espíritu, gracias por esta revelación que está en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú abriste, Señor, el velo y entró la luz a esa habitación que está en el corazón del hombre, que eran como cortinas en las ventanas. Tú las quitaste y entró a mi vida la luz del amor de tu gracia. Y ahora puedo vivir en esa luz. Gracias por mostrarme mi pecado.
Gracias por mostrarme mi victoria y el poder para vivir una vida en santidad. Dios les bendiga, hermanos, y ha sido un gusto compartir con ustedes.